Hola, hola amigos reparadores, bienvenidos a este nuevo video en el canal, en el cual estaré ya realizando la comparativa del Xeon X3430. Este video va dedicado para Andrés Martínez, quien desde que publico el video 4 días, había escrito que fue la comparación del rendimiento del Xeon, la segunda parte, y que estaba esperando el video. Así que Andrés, como te lo comenté, este video te lo dedico, bro, por tu buena vibra. Y este video se me ha hecho bastante extenso porque al principio pensaba hacer una comparativa entre el Xeon X3430 y el i3 540, pero decidí agregar una tercera placa y con otro procesador que es el i5 2500, entonces para tener una mejor comparativa, ya que el Xeon y el i5 2500 tienen 4 hilos, 4 núcleos. Entonces se puede hacer una comparativa un poco más a nivel. Entonces, ahorita ya me encuentro editando el video. Voy a agregar también las imágenes que he sacado las gráficas comparativas entre estos tres procesadores. Y vamos. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. Lo que tenemos aquí es la interfaz del Xeon, el X3430, que vamos a utilizar con la misma gráfica y la misma unidad de almacenamiento para las tres pruebas. Pero en este caso tenemos el Xeon X3430 con 6 GB de RAM en DDR3, las mismas que vamos a usar, y una unidad de almacenamiento de estado sólido 128 GB y la 1050 Ti, porque como el Xeon no tenía gráfica, vamos a nivelar, digamos, las tres pruebas. También con la misma placa vamos a estar utilizando el i3 540, así que esto es más o menos por el apartado del Xeon y el i3 540. Ahora sí, pasamos al siguiente procesador. En este caso, esta interfaz tiene una placa, la MSI H61, y en este caso tenemos la i5 2500 con 4 núcleos, 4 hilos, la misma cantidad que el Xeon, e igual con 6 GB de memoria RAM, los cuales son las mismas que he estado utilizando para hacer las pruebas con los otros dos procesadores, con la finalidad de que las pruebas se mantengan lo más parejas posibles. Solo vamos a cambiar procesador, pero la gráfica, la unidad de almacenamiento y la memoria RAM van a ser exactamente las mismas. Lo único que cambia es el procesador y la placa. Ahora sí, empecemos con las pruebas de rendimiento del CPU. Entonces lo que obtenemos aquí con las pruebas del CPU-Z, una prueba sintética en cuanto a mono hilo y multi hilo, que es la prueba que hace CPU-Z. Tenemos una amplia ventaja en cuanto al i5 2500. Por ejemplo, en multi hilo llega casi a los 1380 comparado con el Xeon, que apenas llega a 840, y el i3 540 llegando a casi 560. Pero en cuanto al mono hilo, sí, la prueba es diferente. Igual la ventaja la lleva el i5 2500 con casi 380 puntos, seguido del Xeon con 250, y luego el i3 540 con casi 220 puntos. Lo que vemos a continuación es una gráfica que hemos obtenido de cpu.userbenchmark.com en cuanto a posición de mejor procesador. Mientras más alto es el número, peor puntuado está. Entonces vemos que el peor es el i3 540 en la posición 831. El segundo peor puntuado o mejor puntuado es el Xeon X3430 en la posición 512. Y luego está el i5 2500 en la posición 360 de los mejores procesadores. Ahora sí viene lo importante, el desempeño en cuanto a juegos. Por parte del Cuphead, que es uno de los primeros juegos que estuve probando, el rendimiento es muy estable, 60 FPS. Es un juego indie que no requiere mucho del apartado gráfico ni del apartado del procesador. Es por eso que para los tres procesadores se va a mantener exactamente estable. El siguiente juego que he probado es el Assassin's Creed Rogue, el cual para el i5 y para el Xeon ha rendido muy bien, ya que es un juego que más que apartado gráfico va a consumir el procesador, pero con los 6 GB iba sobrado, solo consumía 4 y no sobraba memoria para poder seguir jugando o utilizando en otros. Y los 60 FPS en promedio, el i3 sí requería un poco menos por parte del procesador, así que nos arrojaba 55-56 FPS de promedio, pero el juego es bastante jugable, inclusive en zonas donde hay explosiones. Había
picos mínimos de 45 o 43 FPS, pero eran en zonas o en apartados puntuales. Y en cuanto a las batallas dentro del mar, sí se mantenía bastante estable el juego. Creo que está muy bien optimizado, aparte de que la actualización del BIOS ha permitido poder usar o jugar tranquilamente con estos procesadores. Recordemos también que todo esto es posible ya que los juegos están instalados dentro de la SSD. No usamos un disco duro para estas pruebas, sino una SSD, porque mejora el tiempo de carga y también el desempeño del juego, haciendo una perfecta interfaz entre procesador, RAM y la unidad de almacenamiento. El tercer juego que probamos fue el Rise of the Tomb Raider. Es una prueba, le hicimos primero la prueba sintética que viene del mismo juego y el desempeño es bastante variable para los tres procesadores. El tercer juego de las pruebas fue el Rise of the Tomb Raider, el cual empezamos con una prueba sintética. La prueba que viene del mismo juego viene preinstalada y en el cual podemos medir la potencia de nuestra gráfica. Para el caso del i5 2500, 63 FPS de promedio, 60 clavados por el monitor, que es lo que te va a permitir. Luego tenemos en segunda posición el Xeon X3430 arrojándonos aproximadamente 57 FPS en promedio, con picos de hasta 23 según la prueba. Y con el i3 540 obteníamos 53 FPS, pero esto en cuanto a la prueba sintética. Cuando ya vamos al desempeño del juego, netamente jugándolo, encontrábamos de que el i5 llegaba a 57 FPS, el Xeon bajaba drásticamente a los 45 y el i3 540 bajaba de plano a los 38 FPS. Entonces, si bien la prueba sintética es más que todo para medir un promedio, vemos que en la realidad, en cuanto al desempeño del juego, va a variar bastante. Ahora sí, lo que sigue son unas pruebas de desempeño de juegos, pero que son un CPU demandante y el otro que es un gráfico demandante. Entonces, para el juego que he utilizado para hacer una prueba, digamos, para el apartado gráfico fue el Call of Duty. Y este juego en realidad requiere más de carga gráfica que de carga de procesador, incluso más que memoria RAM. Usa cerca de 300, menos inclusive de 1 GB, son 300 MB de RAM. Y es un juego que va a requerir más potencia del CPU que de apartado gráfico. Entonces, para el i5 2500, cerca de 45 FPS en promedio, inclusive donde se podía jugar con explosiones y todo. Para el Xeon X3430 sí eran cerca de 35, 32, llegando a picos de hasta mínimos de hasta 27 FPS. Y esto se debe a que el Xeon tiene como frecuencia máxima cerca de 2.8 GHz. Eso hace que, a pesar de esos 4 hilos y 4 núcleos, rinda menos. Y en cuanto al i3 540, 30 FPS en promedio, llegando a picos de hasta 22, pero aunque tiene 2 núcleos y 4 hilos, rinde un poco más porque la frecuencia base del procesador es de 3.06 GHz, lo cual es bastante y es por eso que este juego va a rendir mucho más. El siguiente juego que he denominado CPU demandante es el Total Overdose, y esto es porque es un juego que va a requerir más potencia del CPU que del apartado gráfico. Y tenemos que el i5 2500 iba sobrado, mantenía estables los 60 FPS, incluso rendía mejor que el X3430, que solo llegaba a 53 en promedio, y más que el i3 540, que no se quedaba tan atrás con 45 FPS en promedio. Y esto se debe a que el rendimiento de los procesadores del i3 y del i5 es mucho más alto en cuanto a la frecuencia. Ambos superan las 3 GHz de frecuencia, quedándose rezagado el Xeon, que como máximo llegaba a 2.8. Esto limita bastante el desempeño del CPU en procesos que requieren más uso de la potencia del CPU o procesador. Ya vamos llegando a la parte final del video. La verdad es que me he divertido bastante, sobre todo porque me la pasé jugando unas cuantas horas a unos juegos que casi no estaba jugando, pero sobre todo porque he podido aprender y compartirles mis conclusiones, y estas vienen a continuación. El Xeon X3430, la verdad, no es un buen procesador y la orientación, digamos que no es la mejor. Si tienes un 540 en tu
computadora y quieres cambiarlo a un Xeon, sí podrías tener un mejor rendimiento, pero la verdad es que si vas a armar una computadora y tienes la posibilidad de ponerle este procesador, no lo hagas. Ahorra un poco y si es que no tienes nada armado, esta opción del i5 2500 es una muy buena opción. 4 núcleos, 4 hilos con frecuencia base de 3.3. Inclusive la frecuencia la puedes mejorar a una frecuencia turbo máxima de 3.7. Obviamente tendrías que cambiarle ya el disipador para que no caliente demasiado. He estado sacando mis cálculos de cuánto costaría armarte una computadora netamente usando este Xeon, y la verdad es que el precio supera los $100 porque el procesador, si bien está algo de $15, esto se ve reducido o impactado en que vas a tener que añadirle necesariamente una tarjeta gráfica, y no es un procesador que vaya a hacer un buen uso de la tarjeta gráfica. Por ejemplo, la 1050 Ti que he estado usando para estas pruebas se veía bastante limitada por el procesador, ya que su frecuencia es máxima de 2.8 GHz, entonces se va a ver un cuello de botella en este procesador. Este i3 540 también forma un cuello de botella, pero la verdad es que rinde más parejo y lo puedes inclusive utilizar sin tarjeta gráfica si es que no tienes la posibilidad y quieres ir mejorando tu computadora poco a poco. Este i3 540 es un buen procesador para una entrada. Este i5 2500 es de la prueba, ha sido el mejor. Obviamente es un procesador más moderno, pero sobre todo rinde y además hace una buena simbiosis, como digo siempre, con la tarjeta gráfica, ya que esta no se ve, digamos, muy absorbida, porque la potencia del procesador, si bien tiene 4 núcleos, 4 hilos, igual que el Xeon, la frecuencia turbo es mayor, 3.8 GHz, perdón, 3.7 GHz, y la verdad es que va a rendir bastante. Recomendaciones. El Xeon, para trabajos de ofimática, no lo recomiendo porque no es un procesador que le vayas a sacar el provecho, y sí o sí vas a tener que comprar una tarjeta gráfica, y para comprar una 710 no te lo recomiendo. Te recomendaría el i3 en caso de que quieras armar una computadora de entrada o que tengas posibilidades mínimas de actualizar dependiendo del socket. Te recomendaría bastante este armado del i5 2500 porque también tiene potencia gráfica, y aparte, si más adelante le quieres hacer una actualización, le podrías añadir una tarjeta gráfica, y usa DDR3, le puedes ampliar hasta 32 GB. La verdad es que para estos casos solo usé 6 porque era la memoria que tenía disponible. Entonces, si algún día llega alguien y te dice, oye, todos los son buenos, ey, aguanta. Buenos, no todos. Porque, por ejemplo, este necesita una tarjeta gráfica y además tiene una frecuencia muy baja para ser un Xeon. Así que no todos son buenos. Aquí ya lo hemos podido comprobar. Bueno, ya voy llegando a la parte final del video. Espero que el video les haya gustado, pero lo que estaba considerando es que he tenido bastante apoyo de todos ustedes durante todo este tiempo, y estoy considerando sortear estos dos procesadores, el Xeon X2430 y el i3 540. Bueno, podría considerar sortear los dos. Lo único que tienes que hacer es comentar en estos videos cuál de los dos te ha gustado o cuál de los dos quisieras tener, porque a veces tenemos la posibilidad de tener una placa y le podemos actualizar mejorando un poco el rendimiento. Así que si te interesa alguno de estos dos, puedes comentar cuál quisieras, le das like a este video y ir a mi página de Instagram, en el cual seguirme ahí, porque ahí estaré haciendo los sorteos en un directo que haré cuando lleguemos a los 1000 suscriptores. Si eres de Perú, el procesador te va a llegar. Si eres de otro lugar, porque he visto que ven los videos desde México y Argentina, te va a interesar bastante porque directamente podría hacerte llegar el importe, aproximadamente $15. No es mucho, pero es simbólico para que tú puedas hacerte de estos procesadores o comprar o actualizar directamente tu procesador. Ya sin nada más que decir, espero que este video les haya gustado, les haya resultado informativo, y conmigo será hasta el próximo video. Ya saben, cuídense, sean buena gente, traten bien a los demás, y conmigo será hasta la próxima. Chao, chao.